Alerta de emergencia. Seres del espacio exterior están haciendo modificaciones aterradoras en el ADN de los humanos. La gente necesita saber esta advertencia. Todo es horrible. Lo que están a punto de escuchar es realmente escalofriante. Quisiera ayuda en la comunidad de relatos para la noche. No sé qué vayas a pensar, pero los extraterrestres están aquí y quieren modificarte genéticamente. Honestamente, la vida en mi casa había empezado a torcerse hace unos meses. La cantidad de incidentes extraños y psicóticos con los que había tenido que lidiar parecía crecer día a día. Mi hija Brenda, de 6 años, solía tener el sueño profundo antes de que todo esto comenzara. Se quedaba dormida en el sofá mientras miraba televisión y a menudo terminaba llevándola a la cama. Pero últimamente nunca dormía. Cada vez que me despertaba en el dormitorio principal, vislumbraba una carita asomándose por la puerta, desapareciendo silenciosamente en las sombras de la casa, con una alegría desenfrenada en su carita. Mi esposa tuvo los cambios de personalidad más severos de todos. Ella no era la mujer con la que me había casado. Toda su calidez, compasión y humanidad habían desaparecido repentinamente, dejando atrás un caparazón monstruoso. Al igual que mi hija, parecía que ya no dormía nunca. Por la noche desaparecía en el bosque oscuro detrás de la casa, deambulando en camisón, descalza, como un fantasma pálido desapareciendo en la niebla. Una noche recuerdo haberme despertado de una pesadilla. La luz del baño iluminaba tenuemente el dormitorio principal donde dormía. Me volví hacia mi esposa y la encontré ya despierta, mirándome con una expresión demente, con los ojos desorbitados y una amplia sonrisa lunática en su rostro. Me senté derecho en la cama, mi corazón palpitaba de miedo. ¿Hay algo mal?, le pregunté, pero ella continuó mirándome con esa expresión inhumana, sus ojos brillando. Emma, ¿estás bien? Sentí algo húmedo y pegajoso empapando mi camiseta. Miré hacia la cama y vi una zarigüeya recién muerta entre nosotros, con la cabeza torcida y el torso cortado por la mitad. Los intestinos se derramaron sobre las sábanas, manchándolas. El olor a sangre y muerte me golpeó de repente y salté de la cama sin decir una palabra más. Agarré ropa nueva y corrí al baño. Me encerré, hiperventilando por unos momentos. Entonces logré calmarme. Revisé la cerradura nuevamente, luego me desnudé y me di una larga ducha, limpiándome la sangre de la piel una y otra vez. No importa cuánto jabón usé, todavía me sentía manchada. Cuando terminé, abrí la puerta un poco y miré a través de ella. El dormitorio parecía vacío. No tenía idea de dónde estaba mi esposa y no me importaba. Rápidamente corrí al dormitorio de invitados y cerré la puerta detrás de mí. Y, durante los últimos meses, he dormido allí todas las noches, una lata de maza policial en la mesita de noche al lado de la cama, un cerrojo nuevo en la puerta. A la mañana siguiente, me encontré con mi amigo Richie en un restaurante local. Había dicho que estaba enfermo desde el trabajo y, mientras me sentaba en la cabina esperando que llegara, me temblaban las manos incontrolablemente. Derramé café sobre la mesa y sobre mí más de una vez. No había dormido desde el incidente y solo estuve corriendo un par de horas. Vi llegar a Richie, cruzando la puerta principal. Llevaba una camiseta para lucir los tatuajes en sus brazos. Con su cabello oscuro sucio y sus ojos azules, su rostro tenía un aire muy irlandés. Se sentó frente a mí, mirándome de arriba abajo rápidamente y frunciendo ligeramente el ceño. Vio todas las marcas de derrames en la mesa, las servilletas que había usado para limpiarla a medias, mis manos temblorosas y mis ojos hundidos y cansados. Estoy seguro de que fue todo un espectáculo. ¿Qué pasa, Julio?, preguntó simplemente, sin sonreír. Como muchos de mis amigos, siempre me llamaba por mi apellido, en lugar de por Julius. Negué con la cabeza. No lo sé, hombre, dije. Han estado sucediendo algunas cosas raras. Realmente raro. Tengo miedo, hombre. Realmente soy. Él asintió. Sí, lo puedo decir, dijo. Sabes que siempre estoy aquí para ti. Cualquier cosa que necesites, simplemente llama. Gracias, dije, tratando de sonreír levemente. Ahora, ¿por qué no me cuentas qué está pasando?, él dijo. Soy todo oídos. Cuéntamelo todo y tal vez podamos descubrir algo.
En ese momento llegó la camarera, tomó nuestros pedidos y le trajo un poco de café a Richie. Una vez que ella se fue, le conté todo lo que había sucedido. No dejé de lado ni un solo detalle. Cuando terminé, nuestro desayuno había llegado y ambos estábamos tomando nuestra tercera taza de café. Sin embargo, todavía me sentía agotado. La cafeína parecía hacerme sentir más cansado, en todo caso. Vaya que sucede aquí, dijo Richie pensativamente, comiendo un trozo de tocino de su plato. Miró al otro lado de la habitación, sus ojos mirando a miles de kilómetros de distancia, sumido en sus pensamientos. Eso es raro. Creo que es más que extraño, dije. Es jodidamente psicótico. Tengo miedo de volver a casa. Tengo miedo de estar en la misma habitación con mi propia esposa y mi hija. Sí, dijo, asintiendo, bebiendo el resto de su café caliente y ardiente de un largo trago. Es psicótico, quiero decir. ¿Qué crees que está pasando? La pregunta me tomó por sorpresa. Me atraganté con el café y tosí. ¿Me preguntas a mí? Yo pregunté. No tengo ni la más mínima idea de lo que está pasando. Lo único que sé es que mi esposa y mi hija se han vuelto locas. Si fuera solo uno de ellos actuando raro, tal vez pensaría que es una enfermedad mental. Esquizofrenia o algo así. Él sonrió levemente ante eso, pero sus ojos permanecieron serios. Creo que la seriedad con la que tomó la situación me asustó casi tanto como la situación misma. Pero no es uno. Son ambas cosas, señaló. Y, sin embargo, tú no. Pareces totalmente bien. Entonces, ¿cuál es tu punto? Yo pregunté. Bueno, si se tratara de algún tipo de droga extraña en el agua, ustedes tres deberían verse afectados. Todos comen y beben lo mismo, ¿verdad? Con esa pregunta yo asentí. Y si se tratara de una enfermedad mental, probablemente solo uno de los miembros de su familia se vería afectado. Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que dos personas desarrollen un trastorno psicótico grave al mismo tiempo? Y, de todos modos, la esquizofrenia es extremadamente rara en los niños. Entonces, ¿qué deja eso? Yo pregunté. Él se encogió de hombros. No lo sé, tal vez ladrones de cuerpos, extraterrestres, científicos locos que clonan personas en experimentos secretos del gobierno, ¿quién diablos lo sabe? Me reí de eso. Escucharlo expresado en palabras hizo que pareciera una locura total. Extranjeros, ladrones de cuerpos, dije burlándome. Todo eso es basura de ciencia ficción. Esto es real, hombre. Es real y no sé qué hacer. Deberías salir de tu casa inmediatamente. Puedes venir a quedarte conmigo unos días, dijo Richie. Negué con la cabeza. No puedo simplemente dejar atrás a mi familia, dije, dándome cuenta de lo débil que sonaba el argumento. Acababa de decir que, después de todo, estas personas no eran mi familia. Pero Richie entendió. ¿Quieres decir que no puedes irte hasta que descubras lo que pudo haber pasado?, preguntó. Mi cabeza se desplomó, todo el cansancio y el miedo de las últimas semanas me dejaron letárgico y exhausto. Simplemente no puedo irme, dije nuevamente, sintiéndome prisionero. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas después de eso. Las mascotas comenzaron a desaparecer. Por todo el vecindario veía señales de perros y gatos desaparecidos. Normalmente, Emma se habría desanimado por esto. Era una amante de los animales y a menudo donaba a organizaciones benéficas para mascotas desamparadas o abandonadas. Tenía una calcomanía de Atka en su auto. Pero, como supe desde el principio en mi corazón, ya no vivía con Emma. Durante los primeros días pensé que tal vez alguna toxina en la comida o el agua había causado daño cerebral y cambios de personalidad en mi familia. Tal vez fue una liberación intencional de algún agente de armas químicas por parte del gobierno o una organización terrorista. Todos estos pensamientos pasaron por mi cabeza, pero mi intuición me decía una y otra vez que todos eran callejones sin salida o pistas falsas. La verdad era que estas personas no eran mi familia. Lo supe en mi corazón desde el principio. Podía verlo en la forma en que sus ojos brillaban durante la noche mientras se arrastraban por la casa,
sin dormir nunca, moviéndose tan silenciosamente como gatos acechando a su presa. Escuchaba crujir las tablas del piso afuera de la puerta mientras uno o tal vez ambos permanecían allí durante horas y horas en medio de la noche, y mi corazón comenzaba a latir rápidamente. Comenzaron a formarse bolsas oscuras debajo de mis ojos a medida que dormía cada vez menos. La única liberación que tenía era el trabajo, pero todas las noches tenía que volver con estas personas que no conocía, pero que parecían idénticas a mi familia. Perdí peso por el estrés y comencé a fumar mucho. Normalmente, Emma odiaba que yo fumara y nunca permitía fumar en la casa. Ahora, fumaba sin parar dentro y ella ni siquiera parecía darse cuenta. Ella y Brenda apenas hablaban, ni siquiera entre ellas. Cuando hablaban, sus frases eran cortas, cortantes y a menudo extrañas. Hace un mes, estaba sentado en la cama de invitados, fumando y leyendo algo de Philip K. Dick. Tenía en mis manos los 3 estigmas de Palmer Eldritch, que, irónicamente, era una historia sobre un hombre que había sido reemplazado por una civilización alienígena avanzada. Me tocó demasiado cerca y dejé el libro, simplemente mirando por la ventana. La lámpara tenue que mantuve encendida durante toda la noche le daba a la habitación un brillo amarillo. Y entonces la vi. Mi esposa salía sigilosamente por la puerta del sótano, descalza y con una sonrisa demente plasmada en su rostro. Sus ojos muy abiertos miraron a su alrededor. Parecía una maníaca que intentaba evitar caer en una risa incontrolable. Me pregunto qué les parece tan divertido, susurré amargamente, sintiendo un frío odio y rencor hacia estas 2 personas extrañas que se habían apoderado de mi casa. La vi dirigirse hacia el bosque detrás de la casa, tomando un pequeño sendero de tierra que corría hacia una reserva natural a 1 milla de distancia. Y en ese momento, totalmente harto y dispuesto a que esta locura terminara, resolví seguirla. Me levanté de la cama, haciendo una mueca cuando los resortes crujieron. Me preguntaba si mi hija estaría esperando afuera de la puerta con un cuchillo ensangrentado en las manos, lista para abrirme como lo hizo mi esposa con esa pobre zarigüeya. Escuché un crujido del piso justo afuera de mi puerta, seguido de un sonido leve, apenas audible. Sonaba como una risita, una niña pequeña que se ríe en voz baja. Maldije en voz baja. «A la mierda», susurré, acercándome a la ventana y abriéndola. La madera chirrió fuertemente y yo hice una mueca, mirando hacia la puerta. Pero no escuché ninguna respuesta del otro lado. ¿Tienes miedo de que una niña pequeña se entere de que te vas, un hombre adulto? Me pregunté, sonriendo ante lo absurdo de esto. Pero cuando recordé los ojos fríos y locos de Brenda, la sonrisa desapareció. Sí, efectivamente, le tenía miedo a esa niña. No tenía idea de lo que ella era capaz de hacer. Miré hacia abajo. Solo estaba en el 2.º piso y debajo de la ventana había tierra blanda y pasto. Salí lentamente, colgándome de la ventana y dejándome caer. Me sentí caer por unos momentos y me pregunté si me arrepentiría. Imágenes del hueso de mi pierna rompiéndose y asomando a través de la piel pasaron por mi cabeza, y luego golpeé el suelo, rodando mientras golpeaba la tierra. Aterricé con fuerza sobre mi espalda, sacándome el aire de los pulmones. Me quedé allí unos segundos, respirando con dificultad, luego me levanté y comencé a seguir a mi esposa, vestido solo con pantuflas, calzoncillos y una camiseta. No estaba exactamente vestido para trabajos de reconocimiento. Por otra parte, ella tampoco. Miré hacia la casa y desde la ventana de mi hija, me pareció ver una carita mirándome fijamente, sonriendo como una calabaza, una expresión de júbilo apenas contenido y sed de sangre que estropeaba su rostro infantil. Pero cuando volví a mirar hacia arriba, la ventana estaba vacía. Pensé que mi mente debía estar jugándome una mala pasada y, sin embargo, me sacudió mucho. Nunca había imaginado que podría tenerle tanto miedo a una niña como en ese momento. Intenté moverme lo más rápido que pude sin hacer ruido, esperando poder alcanzar a mi esposa. La media luna daba una luz desnuda que se filtraba entre los árboles. Lo usé para evitar las rocas y las raíces de los árboles que sobresalían de la tierra. Después de unos minutos, escuché un sonido espeluznante que venía frente a mí. Zumbador. Vislumbré a mi esposa, pálida y blanca, con el camisón ondeando alrededor de su delgada figura.
Ella miró al frente y sus ojos no parecían parpadear. Ella se desvió del camino y yo la seguí desde una distancia segura, tratando de mantenerme escondido detrás de los árboles. Sentí como si docenas de ojos observaran cada uno de mis movimientos, pero lo descarté como paranoia. Pisoteó maleza y arbustos espinosos, sin parecer notar las espinas y las ramas azotadas. Intenté evitar los obstáculos sin dejar de tenerla a la vista. Subimos cuesta arriba por un tiempo y, para mí, su elección de dirección me pareció totalmente aleatoria. Luego se detuvo. El tarareo se cortó a media nota y ella se arrodilló, suspirando de placer. Comenzó a jugar con algo blanco que yacía en el suelo debajo de un pequeño montón de hojas y maleza. Quitó con cuidado los restos de hojas desintegradas y tierra del objeto. Desde detrás del árbol, no podía ver qué era. Lo pasó entre sus dedos, acariciándolo con amor, incluso besándolo. Después de lo que pareció una eternidad, lo dejó de nuevo y se dio la vuelta para emprender el regreso a la casa. Pasó a 6 metros de mí. Me escondí detrás del árbol más grande en el área inmediata, moviéndome detrás del tronco cuando ella pasó, rezando para que ninguna ramita se rompiera y delatara mi presencia. Ninguno lo hizo, y la vi descender hacia la niebla y los árboles. Tan pronto como estuve seguro de que se había ido, me acerqué sigilosamente hacia el lugar donde había visto a Emma agachada. Allí yacía un hueso, delgado y largo, todavía cubierto de pequeños trozos de carne podrida. Horrorizado, me arrodillé y la examiné más de cerca. Parecía demasiado grande para ser un hueso de animal, aunque tal vez podría provenir de un ciervo. Debajo, vi que la tierra había sido recientemente perturbada. Parecía como si lo hubieran desenterrado y vuelto a rellenar. Regresé a la casa y tomé una pala del cobertizo, decidido a resolver este misterio. La casa oscura se cernía sobre mí, las ventanas mirándome como alumnos, ocultando lo que había detrás de ellas. Cuando regresé al sitio del hueso, comencé a cavar. La tierra estaba blanda y fresca, y no pasó mucho tiempo para que se formara un gran agujero. Pero no encontré nada durante la primera media hora. Cubierto de sudor y respirando con dificultad, me tomé un descanso y luego volví a la tarea. Una vez que bajé unos 5 pies, vi algo además de tierra y piedras pequeñas. Al principio, no pude decir qué era, pero emanaba un color fluorescente y brillante. Entonces, con horror, me di cuenta de que era la camiseta favorita de mi hija. Seguí quitando tierra y pronto encontré 2 cuerpos en el pozo. Eran Emma y Brenda, con las gargantas abiertas de par en par y los ojos fijos cubiertos de tierra. Me di vuelta y vomité en el suelo del bosque, sintiendo que podría desplomarme en cualquier momento. Oleadas de desesperanza, confusión e ira me consumieron a su vez. Tambaleándome, salí corriendo del bosque, fui a la casa de un vecino y llamé frenéticamente a la puerta. Eran las 3 de la madrugada y tardó un poco en obtener una respuesta. Finalmente, mi vecino, un anciano jubilado, llamó a la puerta. «Hola, gracias a Dios», dije. Sus ojos cansados e inyectados en sangre me miraron durante mucho tiempo. «Julio». «Es un poco tarde para una visita», dijo. «Esto es una emergencia. ¿Puedo usar tu teléfono por un minuto? Necesito que venga la policía inmediatamente». Sus ojos se abrieron ante eso, y parecía completamente despierto un momento después. «Claro, claro, pasa», dijo. Tan pronto como entré, cerró la puerta con llave detrás de mí. Señaló hacia la cocina. «El teléfono está ahí, colgado en la pared al lado de la puerta». Le agradecí profusamente, visiones de los miembros de mi familia asesinados pasaban por mi cabeza. Luego llamé a la policía y me temblaban tanto los dedos que tuve que intentarlo varios intentos. Finalmente, sin embargo, lo oí empezar a sonar y, en ese momento, me pregunté qué diría exactamente. El operador del 911 me aseguró que había vehículos en camino y que debía quedarme en la casa con mi vecino hasta que se aseguraran de que el área fuera segura. Bajo ninguna circunstancia debería salir hasta que llegue la policía. Todo parecía normal y sensato en ese momento, y no tenía ninguna sospecha de que las cosas se volverían letales y de pesadilla en cuestión de minutos. Al me había escuchado tratar frenéticamente de describir la situación al operador del 911 con los
ojos muy abiertos, su viejo rostro arrugado mostrando miedo y confusión. Tenía una taza de café en la mano, pero nunca bebió nada. ¿Es eso cierto?, preguntó después de que colgué. ¿Brenda y Emma están muertas? ¿Encontraste sus cuerpos en el bosque? Asentí sombríamente. No le había contado al operador del 911 sobre los dobles en la casa ni sobre su comportamiento extraño y psicótico. Pensé que una vez que la policía viera los cuerpos, mi historia sería mucho más creíble. Pero no quería parecer un lunático por teléfono. No fuera a ser que la policía viniera y pensara que era un maníaco delirante que acababa de asesinar al mío esposa e hija y estaba tratando de cubrirme el trasero llamando y reportándolo. Había visto más que suficientes programas sobre crímenes reales para saber que, cada vez que una esposa o un esposo son asesinados, su cónyuge es siempre el primer sospechoso hasta que los forenses o una coartada lo aclaren. Parecía que no pasaba el tiempo cuando escuché neumáticos chirriar afuera y vehículos deteniéndose frenéticamente. Miré hacia afuera, esperando ver las luces de la policía parpadeando, preguntándome por qué no habían sonado las sirenas. El corazón se me subió a la garganta cuando vi 3 camionetas negras llenas de hombres trajeados. Saltaron, empuñando rifles automáticos. Sin previo aviso, apuntaron con las armas a la casa y comenzaron a disparar. 15 siluetas oscuras alineadas en la calle, parecían un pelotón de fusilamiento en una ejecución militar. Cuando las primeras balas atravesaron la pared, quedé tan sorprendido que ni siquiera me moví. Vi al parado allí con la boca abierta mientras una bala destrozó su taza de café, enviando el líquido negro humeante por todo el suelo pero sin llegar a su mano. Un segundo después, entró otro y le explotó en el pecho. En cámara lenta, vi una flor de sangre brotar del enorme agujero que de repente apareció en el centro de su corazón. Ni siquiera gritó, sino que cayó hacia atrás instantáneamente, moviendo las manos hacia arriba como si suplicara mientras apretaba y aflojaba los dedos. Su boca se abrió y cerró en silencio mientras un charco de sangre se extendía rápidamente debajo de él sobre el piso de linóleo de la cocina. Entonces mi instinto entró en acción. Mientras los vasos se rompían, los platos explotaban y las bombillas estallaban a mi alrededor, salté al suelo y me arrastré hacia la puerta trasera, convirtiéndome en un objetivo lo más pequeño posible. En ese momento, ni siquiera me di cuenta de que me había arrastrado a través del desastre cálido y pegajoso que se acumulaba debajo del cuerpo inmóvil de Al. Sus pupilas se dilataron por la muerte y su boca se abrió con sorpresa. La sangre cubrió completamente mi camisa blanca y mis jeans azules. Arrastré mis brazos y manos a través de ella mientras una luz tras otra se apagaba. Cada bombilla explotaba a su vez mientras los disparos atravesaban la casa una y otra vez. De izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha nuevamente. Después de lo que pareció una eternidad, los disparos cesaron. En ese momento casi había llegado a la puerta trasera. También parecía un asesino en serie, con mi ropa, zapatos y piel cubiertos en su mayor parte por la sangre de Al. Me hizo sentir mal del estómago y una parte de mí quería arrancarme la ropa sucia y tirarla a un lado mientras avanzaba. Salté, abrí la puerta y salí corriendo hacia la noche oscura más allá. Detrás de mí, escuché la puerta principal abrirse de golpe cuando los hombres entraron a patadas. Lo último que escuché de esa casa fue que corrían de habitación en habitación gritando «despejen». Y luego llegué al borde del bosque y rápidamente fui tragado por las sombras de los árboles. Mientras deambulaba ciegamente entre los árboles con un terror mortal, con la piel de gallina y sudando mucho, oí a los hombres destruir la puerta trasera de la casa. Al parecer, habían despejado la casa y se dieron cuenta de que yo ya no estaba dentro. La realidad parecía una pesadilla, disociada y surrealista. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Pero mis instintos se hicieron cargo y con grandes cantidades de adrenalina corriendo por mi sangre, corrí como nunca antes lo había hecho. Los hombres comenzaron a salir al bosque, corriendo, encendiendo luces LED brillantes colocadas en los extremos de sus rifles automáticos. Tenía la ventaja de conocer bien estos bosques. Sin embargo, los hombres ciertamente me superaron en fuerza física y resistencia. Todos parecían ratas de gimnasio, con los músculos abultados bajo sus trajes negros y sus gruesos cuerpos avanzando con determinación.
Todos permanecieron erguidos y quietos por un momento mientras los fríos ojos de sus asesinos examinaban los alrededores, reptiles y sin emociones. Escuché más SV detenerse con un chirrido frente a mi casa, y pronto el sonido de muchos perros ladrando resonó en todo el bosque. Sabía que me estaban siguiendo y que pronto me encontrarían y me matarían. Nadie sabría nunca lo que había pasado aquí, mucho menos yo. Y nadie podría evitar que esto volviera a suceder, con la destrucción del único testigo vivo del extraño reemplazo de mi familia. Corrí hacia una gran formación rocosa que conocía cerca, con pequeñas hendiduras que permitían a un hombre caber en las amplias grietas de los cilindros de piedra de 10 metros de altura. Este era un lugar al que me gustaba venir y sentarme en los momentos más felices, a veces simplemente meditando y escuchando el sonido de los pájaros y respirando el aire limpio del bosque. Ahora, en mi momento de desesperación, esperaba que viniera en mi ayuda nuevamente. Escuché a los perros acercarse y vi las luces separarse en grupos cada vez más pequeños mientras los agentes peinaban cada centímetro del bosque, moviendo sus rifles de arriba a abajo y de izquierda a derecha, mientras miraban cada grieta y detrás de cada árbol. Vi una sola luz acercándose. Mi corazón pareció detenerse. Me arrodillé y sentí el suelo con mis dedos temblorosos. Encontré una piedra grande y plana que debía pesar unos buenos 10 kilos. Haciéndome un objetivo lo más pequeño posible, esperé a que la figura pasara por mi escondite. Aunque esto sucedió hace un par de meses, todavía recuerdo las crecientes oleadas de ansiedad que se apoderaron de mi corazón cuando este asesino se paró frente a mí. Tan pronto como la luz comenzó a girar para examinar los rincones oscuros de la hendidura en la que me agaché, salté hacia adelante, y oleadas de adrenalina me dieron una fuerza y reflejos asombrosos. El hombre me vio en el último momento, sus ojos se abrieron cuando su dedo comenzó a apretar el gatillo, y luego le estampé la piedra en la parte delantera del cráneo. Su cuello se torció hacia un lado, sus ojos se cerraron instantáneamente mientras su cuerpo se relajaba. Dejé caer la piedra sobre el suelo cubierto de hojas y lo atrapé en el mismo movimiento, arrastrando su cuerpo inerte hacia el surco poco profundo de la roca donde me escondí. Le quité el rifle automático, apagué la luz y palpé su cinturón en busca de cargadores de munición adicionales. Encontré 3 clips adicionales. Busqué a tientas hasta que encontré un pestillo para soltar los cargadores, desabrochándolos uno tras otro y metiéndolos en mis bolsillos. El hombre rápidamente comenzó a moverse, gimiendo y moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro, con los ojos todavía cerrados. «Carajo», murmuró, sus ojos comenzaron a parpadear. «Oh, mi cabeza. Jesús». «¿Qué pasó?». Sus ojos azules se abrieron de repente y me miró directamente. Un odio helado cambió su expresión en un solo momento. «Oh, eres tú. Julio Thomas». Escupió mi nombre con veneno, mirándome directamente mientras la sangre corría por sus mejillas desde su frente. «Sí, soy yo», dije. «¿Qué carajo está pasando ahora mismo? ¿Por qué ustedes, psicópatas, asesinaron a mi vecino e intentaron matarme a mí?». Él simplemente sacudió la cabeza y mantuvo la boca bien cerrada. Esperé unos segundos, dándole la oportunidad de responder. Cuando me di cuenta de que no planeaba hablar, suspiré, armándome de valor para lo que sabía que tenía que hacer. Levantando el rifle por encima de mi cabeza, rápidamente acerqué la culata al centro de su nariz. Lo oí crujir, una fuente de sangre explotando desde el frente de su cara. Empezó a abrir la boca para gritar, pero giré el arma y apunté directamente a su ojo derecho. «Si gritas, te mataré aquí mismo», le dije. «No tengo nada que perder en este momento y prefiero luchar». Se mordió el labio tan profundamente que un pequeño hilo de sangre comenzó a correr por su barbilla, pero no gritó ni gritó, a pesar del inmenso dolor que parecía estar sufriendo. «Ahora tal vez podamos intentar esto de nuevo», le dije, dándole una sonrisa sombría. «¿Por qué querían matarme? ¿Por qué me persigues?». «Somos agentes a los que se les ha asignado la tarea de detectar y destruir anomalías que han surgido en todo el maldito país», dijo, frunciéndome el ceño con odio, sus palabras saliendo algo distorsionadas mientras escupía sangre constantemente. «La gente suele llamarnos los limpiadores. La mayoría de las veces nos ocupamos de incidentes en ciudades pequeñas, como esta, aunque a veces la mierda también sucede en las ciudades. Demonios, la semana pasada tuvimos un hombre lobo en la ciudad de Nueva York.
La prensa pensó que era algún asesino en serie que destrozaba a sus víctimas con un cuchillo, pero cualquier forense que se precie sabría inmediatamente que en realidad habían sido garras y colmillos. Pero lo encontramos y lo trajimos para contención. Para entonces ya había matado a 3 corredores y a 7 personas sin hogar. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Pregunté, furioso. Odiaba muchísimo a estos hombres en ese momento. Había pedido ayuda y, en cambio, los asesinos habían venido a mi lado. Su esposa y su hija están muertas, respondió. Pero no eres el primero en llamar y decir que encontraste la tumba de tu familia. En todos los demás casos, la policía encontró a las personas todavía vivas y sanas en la casa, y las tumbas totalmente vacías cuando llegamos allí. Pero siempre hubo indicios de que los individuos que aún vivían habían cambiado. Siempre comenzaban a mostrar un comportamiento psicótico y violento, e inevitablemente, mataban a sus propios familiares, vecinos, diablos, a cualquiera en el área. Cuando se permite que continúe la anomalía, a menudo la ciudad entera termina siendo destruida. El año pasado perdimos más de 10.000 personas en un solo incidente. Así que entramos y lo contenemos matando a cualquiera asociado con la anomalía, para evitar que se propague. Porque se propaga, y parece propagarse por asociación. Comienza con un par de personas en una calle, luego el resto de su casa, luego sus vecinos de al lado, y continúa hacia afuera, como ondas que se extienden hacia afuera en un estanque. En ese momento, escuché a los perros acercarse cada vez más y vi luces parpadeando a través de los árboles en la distancia, apuntando en mi dirección. Rápidamente arranqué una tira de tela de la camisa de la gente y le até las manos y los pies antes de vendarle la boca para que no pudiera gritar. Sabía que probablemente lo encontrarían en unos 10 minutos, pero eso podría ser todo lo que necesitaba para salir de aquí. Y ahora, al menos, tenía un arma. Salí corriendo del bosque y tomé el sendero en dirección opuesta a los agentes. Tenía que moverme en la oscuridad, lo que me ralentizaba considerablemente, pero ya había pasado por estos senderos miles de veces antes. Pronto, los gritos de los hombres y los ladridos de los perros se apagaron detrás de mí, y salí a una calle secundaria vacía. Conocía bien la zona. Richie vivía solo unas cuadras de aquí. Sin pensar, comencé a tambalear por la calle, mientras las farolas se encendían y apagaban sobre mí. Vi caras asomándose por las ventanas al pasar. Debí parecer un loco, totalmente cubierto de sangre y con los ojos muy abiertos y llenos de pánico, que constantemente se movían en dirección al más mínimo sonido. Sin embargo, sorprendentemente, ni una sola persona salió de su casa. Me pregunté cuántos de los rostros eran simplemente los que fueron reemplazados, dobles con la piel humana adecuada, pero sin nada de mente humana, excepto quizás sus impulsos más destructivos y locos. En cuestión de minutos, me encontré caminando a través del patio delantero de Richie hacia su pequeña casa tipo rancho, un enorme porche envolvente con pilares pintados de blanco frente al revestimiento azul claro. Tenía adornos de Halloween por todas partes. Un espantapájaros fue crucificado en el patio delantero, con sangre falsa manando de sus manos y pies. Una enorme pintura de un humanoide reptil con piel negra y brillante y tentáculos saliendo de su boca se encontraba frente al porche, como una pesadilla de una historia de H. P. Lovecraft. Había lápidas falsas alineadas, fila tras fila de espuma gris con manos esqueléticas surgiendo de la hierba frente a ellas. Vi columnas de humo que se elevaban desde una chimenea conectada a la chimenea. El olor a humo de leña y hojas de otoño en descomposición se mezclaban en un aroma agradable que siempre me recuerda a Halloween. Golpeé la puerta hasta que Richie vino y la abrió. Sus ojos se abrieron cuando me vio. «Mierda, Julio, ¿qué pasó?», preguntó. Pasé junto a él y miré furtivamente hacia la calle y el bosque oscuro que se extendía ante nosotros. Peligros ocultos parecían estar por todas partes. «Cierra la puerta», le dije a Richie. La cerró rápidamente y giró el cerrojo. Se volvió hacia mí, con el rostro pálido y una expresión de asombro en el rostro. «¿Estás herido?», preguntó. «¿De quién es esa sangre? ¿Eso es tuyo?». «No», dije secamente, sacudiendo la cabeza. «No tengo tiempo para explicarlo todo ahora. Algunos hombres me persiguen. Creo que son del gobierno».
Mi vecino está muerto. Mi familia está muerta. Entonces me derrumbé y lloré. Necesito ayuda. Realmente necesito ayuda ahora mismo. Está bien, te creo, dijo tranquilizadoramente, poniendo una mano en mi hombro. Estará bien. Por cierto, es una buena arma. Me dio una sonrisa tranquilizadora. Casi me había olvidado del rifle automático que llevaba colgado del hombro. Lo miré con una expresión en blanco, como si acabara de descubrir una nueva extremidad en mi cuerpo. Oye, ¿qué tal si te conseguimos un cambio de ropa y luego pensamos qué hacer? Él dijo. Ven conmigo a mi habitación. Creo que eres más o menos de mi tamaño. Lo seguí agradecido. Me dio una camisa vieja, una sudadera con capucha y un par de jeans. Me quité la ropa ensangrentada y sentí como la sangre que se secaba y coagulaba crujía bajo mis dedos manchados de tierra mientras me desnudaba. Sentí una pequeña sensación de esperanza mientras me ponía la ropa limpia. Tenía a mi amigo aquí conmigo ahora. Me había escapado. Al menos ya no estaba sola en esto. En ese momento escuché un golpe en la puerta principal. Sonó ligero y vacilante, como el golpe de un niño pequeño. Salí rápidamente de la habitación y vi a Richie parado allí, con la puerta principal abierta de par en par, una forma de pesadilla parada en el porche. Parecía una persona, pero quemaduras profundas y ennegrecidas cubrían cada centímetro de su piel. Solo a sus ojos todavía les quedaba algo de humanidad. Dos brillantes pozos de desesperación con iris verdes y pupilas enormemente dilatadas. Constantemente rompían y rodaban de un lado a otro en agonía. La persona extendió los brazos frente a él, como si sintiera tanto dolor que ni siquiera quisiera que sus brazos tocaran su cuerpo. No podía distinguir la raza o el género de la persona a través del inmenso daño a su cuerpo. Un líquido amarillento mezclado con brillantes rastros de sangre se filtraba por las grietas de su piel destruida. Gemía constantemente. Las heridas supurantes de todo su cuerpo lloraban constantemente, y el olor a humo y gasolina irradiaba del moribundo en el porche. Oye, dijo la figura. Oh. Dios ayuda. Por favor. Oh, Dios mío, dijo Richie, tapándose la boca con la mano. Mierda. Necesitamos una ambulancia aquí inmediatamente. Furiosamente revisó sus bolsillos. Luego se giró, con los ojos llenos de pánico. Mi teléfono está arriba. Necesitamos llamar al 911 ahora mismo. No, Richie. Grité. Cuando llamé al 911, esos hombres vinieron y trataron de matarme. No están de nuestro lado. Desearía tener más tiempo para explicar. Richie escuchó la nota de pánico en mi voz. Su rostro estaba cubierto de una capa de sudor y la ansiedad que sentía parecía reflejada en su expresión. Bueno, tenemos que hacer algo, dijo, con un tono suplicante en su voz. Parecía como si quisiera darse la vuelta y huir de toda la situación. Luego se detuvo y miró la figura más de cerca. «Oh Jesús, ¿eres tú, Melissa?» Con esas palabras, mi corazón saltó a mi garganta. Me volví hacia la figura con nuevo horror. Melissa y Richie habían salido durante casi un año. Al mirar más de cerca la figura, pude ver que parecía ser una mujer, al menos por lo que podía ver por la curva del cuerpo bajo la piel ennegrecida. Melissa era blanca y delgada, medía alrededor de 5 pies y 6 pulgadas. Esta cosa con quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo ciertamente tenía la altura y la constitución adecuadas. «Duele», dijo, con la voz gorgoteante y fuerte. «Oh, duele mucho. Mátame. Por favor, mátame. Ya no puedo más». Agitó los brazos, como si intentara refrescarlos con el aire fresco del otoño. «Eso es todo. Estoy llamando a una ambulancia», dijo Richie, pasando corriendo a mi lado. Lo seguí de cerca, dejando la puerta abierta de par en par subimos las escaleras. Sacó su teléfono del cargador, lo abrió y marcó el 911. Frunció el ceño y escuchó durante lo que le pareció mucho tiempo. Luego me dio el teléfono. Mientras lo presionaba contra mi oreja, escuché un mensaje sin emociones leído por un robot con voz de mujer.
Permanezcan en sus casas hasta que se resuelva la situación. Gracias por su ayuda en este momento difícil. Luego empezó a repetirse, empezando por el principio. Esta es una grabación. Los servicios de emergencia en su área han sido suspendidos temporalmente. La ayuda está en camino. Según la Orden Ejecutiva 718, se ha declarado la ley marcial en su área. Hasta que llegue, mantengan las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Permanezcan en sus casas hasta que se resuelva la situación. ¿Qué carajo es esto?, Richie dijo, enfurecido. ¿Qué quieren decir con los servicios de emergencia están suspendidos temporalmente? ¿Por qué no la llevamos directamente al hospital?, yo pregunté. Sus ojos se iluminaron ante esto. Sí, hagámoslo. ¿Qué otra alternativa tenemos? Necesita ayuda de inmediato. Ella va a morir sin él, dijo con tristeza, con los ojos cada vez más húmedos. Pero el teléfono dice que nos quedemos adentro. Realmente odio decirlo, pero creo que ella va a morir de todos modos, dije. Nadie puede sobrevivir a quemaduras de tercer grado en la gran mayor parte de su cuerpo. Bajamos las escaleras con el teléfono en la mano de Richie. Mientras bajábamos las escaleras, vimos que la puerta principal todavía estaba abierta. Melissa ya no estaba. Corrí hacia adelante y vi gotas de sangre y puse en la cubierta donde ella había estado. Sin embargo, no había señales de ella. ¿A dónde pudo haber ido? No podría haber caminado mucho en su condición. Me sorprendió que todavía estuviera consciente. Debe haber sufrido el peor dolor imaginable. Vi una figura subiendo las escaleras del porche. Suspiré, pensando que Melissa había regresado. Y lo había hecho, en cierto modo. Ahora estaba ante nosotros, completamente curada, con la ropa nueva y sin quemar. Tenía una sonrisa de oreja a oreja en el rostro y mantenía una mano detrás de la espalda. Richie, dijo lentamente, como si saboreara la palabra. Oh, Richie, estoy tan feliz de verte. Esta noche han sucedido muchas cosas extrañas. Los ojos de Richie brillaron cuando las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. Toronjil, dijo, con la voz quebrada. Dios mío, Melissa. ¿Realmente eres tú, no? Por supuesto que lo es, cariño, dijo, quitándose un mechón de cabello rubio de la cara con la mano izquierda. Su derecha permaneció detrás de su espalda. Hablaba como Melissa, e incluso parecía tener algunos de sus gestos. Pero en sus grandes ojos fijos había una mirada de sed de sangre y locura. Richie, quédate atrás, le dije. Esa no es Melissa. Pero él corrió hacia adelante, llorando, con los brazos extendidos. Ni siquiera sé si escuchó lo que dije. Mientras cruzaba el umbral de la puerta, Melissa sacó la mano de detrás de su espalda, revelando un enorme cuchillo de carnicero manchado de sangre. Levantándolo en alto, corrió hacia adelante, sus ojos tan fríos como los vastos espacios vacíos entre los mundos. Mis manos reaccionaron sin que mi cerebro siquiera comprendiera lo que estaban haciendo, levantando el arma en alto y apuntando a su pecho. Vi el cuchillo caer como en cámara lenta, luego gruesas gotas de sangre salpicando el aire mientras las balas le atravesaban el estómago y el corazón. Ella se echó hacia atrás y el cuchillo se elevó de nuevo cuando su brazo sufrió un espasmo. Tropezando, dio un paso adelante, cortando inútilmente el aire a 15 centímetros delante del cuello de Richie con todas sus fuerzas antes de caer, de bruces en el porche. Richie ni siquiera había reaccionado cuando el cuchillo zumbó en el aire hacia su cuerpo. Se quedó de pie, conmocionado y aturdido, como una víctima de una zona de guerra. Yo también, excepto que tenía una pistola humeante en las manos. Los gritos comenzaron a emanar por toda la calle mientras la gente comenzaba a salir corriendo de sus casas. Por un par de segundos, pensé que todos simplemente habían reaccionado al sonido de los disparos. Quizás algunos de ellos incluso me habían visto matar a Melissa, aunque si lo hubieran hecho, habrían sabido que mis acciones fueron claramente en defensa propia. Todavía apretaba con fuerza el cuchillo en su mano derecha, sus ojos saltaban de sus órbitas, la sonrisa maníaca eternamente grabada en su delgado y bonito rostro en una espeluznante máscara mortuoria.
Rápidamente me di cuenta de que las otras personas en la calle no salían a investigar los disparos, sino que corrían para salvar sus vidas. Vi hombres, mujeres y niños perseguidos por familiares que empuñaban cuchillos, hachas y pistolas. Al otro lado de la calle de la casa de Richie, vi a una niña, de no más de 10 años, corriendo con su pijama amarillo brillante de Bob Esponja. La madre, una mujer con sobrepeso, pechos colgantes y cabello negro y grasiento, sostenía una espada samurái manchada de sangre sobre su cabeza, respirando con dificultad mientras corría detrás de su hija con el asesinato en sus ojos. Bajo el duro resplandor de las farolas, parecía surrealista, como un villano de dibujos animados. «Mami, no», chilló la niña, agitando los brazos delante de ella mientras corría, como si esperara que un ángel guardián invisible la agarrara y se la llevara. «Papá, ayúdame». Pero tenía la sensación de que su padre no vendría, basándose en la cantidad de sangre que ya había en el arma homicida. Richie y yo comenzamos a correr hacia la niña, pero la madre acortó la distancia rápidamente, su camisón ondeando furiosamente alrededor de su cintura. Con los ojos enloquecidos y una sonrisa torcida estropeando su pálido rostro, levantó la espada y la golpeó en la parte posterior de la pierna de la chica. Con un chillido de agonía, la niña cayó hacia adelante, su pijama rápidamente se volvió carmesí y la sangre corría por su pierna. Comenzó a alejarse arrastrándose, llorando y gritando por su padre. Detrás de ella, la madre volvió a levantar la espada, con la intención de asestar el golpe mortal. Con la chica en el suelo, ahora tenía una oportunidad clara. Había estado tentado de intentar eliminarla antes, pero la niña se había interpuesto entre su madre y yo, y temí matarlos a ambos si disparaba. Ahora tenía a la madre en mi punto de mira. El brillo lunático en sus ojos oscuros la hacía parecer de algún modo inhumana, incluso alienígena. Apreté el gatillo y vi su cabeza explotar en una lluvia de pelo, piel y astillas de hueso mientras una breve ráfaga de 3 o 4 balas explotaba por el extremo del cañón. Su cuerpo sin cabeza permaneció allí por unos momentos, sosteniendo la espada ensangrentada en alto, las neuronas aún disparando en un cuerpo que aún no se daba cuenta de que había perdido la vida. Ella se tambaleó hacia adelante, cayendo hacia su hija. El muñón de su cuello empapó a la niña en la sangre de su madre. La niña continuó alejándose de esta figura de pesadilla que una vez había sido su madre. Richie corrió hacia adelante, agarró a la niña y la levantó con cuidado por detrás de las rodillas y los hombros. Los cubrí mientras el caos se desataba por toda la calle, moviendo continuamente el cañón del rifle automático en la dirección de cualquier sonido cercano, listo para disparar en cualquier momento. La mayoría de las casas estaban separadas por unos pocos cientos de pies, con espesos bosques que se extendían detrás de ellas por millas. Más adelante en la calle, vi caos y derramamiento de sangre, cuando familiares trastornados asesinaron a sus propios hijos e hijas, a sus propias madres y padres, llenando la calle con cadáveres. Gritos llenos de dolor rompieron el silencio de la noche, haciendo eco y distorsionándose mientras se mezclaban en una cacofonía de pesadilla. Incluso meses después, todavía los escucho cuando me estoy quedando dormido. Los llantos llenos de horror de los niños en sus últimos momentos. Ignoramos el derramamiento de sangre y corrimos de regreso a la casa. La sangre de la niña goteó por todos los brazos de Richie. Ella gimió y siguió moviendo la cabeza, hasta que finalmente la dejó descansar contra el pecho de Richie. Luego se quedó en silencio, cerró los ojos y una expresión de paz apareció en su rostro. Corrimos por la puerta abierta. Richie llevó a la niña a la cocina y la puso sobre la mesa. Me quedé atrás, cerrando la puerta antes de poner también el cerrojo. Me di vuelta, evaluando el daño. Los ojos de la niña permanecieron cerrados mientras Richie se quitaba los pantalones del pijama. Ambos teníamos títulos universitarios y muchos conocimientos teóricos sobre muchos temas, pero ninguno de los dos tenía experiencia real en evaluar o curar heridas. Saqué mi teléfono e instintivamente fui a YouTube para escribir cómo darle puntos a alguien, pero noté que mi internet no funcionaba. Todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto se negaron a recibirse. Aparentemente, habían cortado todos los servicios celulares y revocado los servicios de emergencia. Está bien, dije, no tenemos internet. Entonces vamos a tener que hacer esto a ciegas. No creo que sea tan difícil. Creo que sabes más sobre esto que yo, dijo Richie.
Siempre te encantó la anatomía, las disecciones y todo eso. Asentí sombríamente. Fui y me lavé las manos mientras Richie recogía una caja de guantes de látex de un cajón de la cocina. Regresé con la niña y comencé a limpiar el área con toallas de papel, un recipiente con agua y un trapo limpio que estaba junto a la figura boca abajo en la mesa. Pronto, el agua se volvió de un color rojo brillante cuando usé el trapo para limpiar la sangre de su piel. Pude ver que la herida no había afectado a ninguna zona vital. No vi ningún vaso sanguíneo cortado que mantuviera sangre arterial de color rojo brillante al ritmo de los latidos de su corazón, y el sangrado ya había comenzado a disminuir. Suspiré aliviado por nuestro poco de suerte. Parece mucho peor de lo que es, dije. La espada cortó un poco el músculo, pero no alcanzó las arterias y venas principales de la zona. Puede que le cueste caminar, pero creo que, siempre que lo limpiemos y vendamos adecuadamente, debería estar bien. Suponiendo que salga viva de aquí, señaló Richie. Asentí. Fue y tomó un kit de costura de su sala de estar, algo que Melissa había dejado atrás. Del garaje sacó un trozo de hilo de pescar. Después de esterilizar las agujas y el hilo de pescar y limpiar la herida con alcohol, la ensarté y comencé a coser la piel de la niña nuevamente. La niña todavía yacía sobre la mesa, catatónica y pálida. Richie y yo nos sentamos en la sala de estar, sin saber qué hacer a continuación, esperando a que ella despertara de su estado catatónico. ¿Sabes lo que pienso?, preguntó Richie. No, pero estoy seguro de que estás a punto de decírmelo, dije, mirando por la ventana. Los ojos de Richie brillaron y sus manos temblaban. No podía decir si era terror o emoción. ¿Sabes que la Biblia suena totalmente loca, al menos la parte del Antiguo Testamento? Donde hablan de que todas las mujeres surgieron de la costilla de un hombre y que solo eran 2 personas, y que todos descienden del acoplamiento incestuoso de sus hijos? Asentí. Este era un tema sobre el que Richie había hablado extensamente antes. Sabía hacia dónde iba a intentar dirigir la conversación. Suspiré, mirando por la ventana de nuevo. Aparte de las docenas de cuerpos ensangrentados esparcidos por la calle, todo parecía idílico. Simplemente otra calle tranquila en un pequeño pueblo estadounidense. Sí, y crees que tiene algo que ver con extraterrestres, ¿verdad? Yo dije. Él asintió rápidamente, ahora gesticulando locamente con las manos. Quiero decir, sí, piénsalo, una mujer saliendo de la costilla de un hombre. Eso ni siquiera tiene sentido. A menos que... De repente se detuvo y levantó el dedo. Haya sido algún tipo de ingeniería genética. Quizás querían su médula ósea para su ADN. No es necesario sacarle la costilla a alguien para obtener su ADN, repliqué. Literalmente se puede obtener ADN de cualquier parte de su cuerpo, excepto de los glóbulos rojos, por supuesto. Me miró con curiosidad. Olvidé lo mucho que a veces sabes de memoria, dijo, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué no los glóbulos rojos? Porque pierden el núcleo cuando la célula progenitora los crea, por lo que no tienen ADN ni núcleo. Me pareció ver una sombra parpadeando al otro lado de la calle, pero cuando volví la cabeza, solo vi sombras. Una bandera ondeaba perezosamente en el patio delantero. Bueno, de todos modos, podrían haber tenido una razón para usar la médula ósea para ingeniería genética. ¿Por qué crees que los bisnietos de Adán y Eva no eran mutantes deformes o idiotas balbuceantes?, preguntó Richie. No lo sé, dímelo tú, respondí. Supongo que es porque la historia es un montón de tonterías. Él sonrió ante esto. Porque los niños también fueron modificados genéticamente, y probablemente los nietos y demás. Es probable que los extraterrestres siguieran cambiando el código genético de cada individuo para que estas pocas personas pudieran reproducirse con sus propios hermanos sin efectos dañinos para los niños. Probablemente también diseñaron todas las diferentes razas. Hicieron los 2 géneros, entonces ¿por qué no? Richie explicó con entusiasmo. Tenía que darle crédito, toda la idea tenía sentido de una manera extraña. Y otra cosa extraña, dijo Richie, es que se puede hacer una mujer a partir de un hombre, pero no un hombre a partir de una mujer. Para crear una mujer a partir del ADN de un hombre,
Todo lo que necesitas hacer es eliminar el cromosoma Y y duplicar el cromosoma X, ¿verdad? Pero no se puede crear un hombre a partir del ADN de una mujer porque faltaría por completo el cromosoma Y. El cromosoma Y tendría que diseñarse sintéticamente a partir de nucleótidos, lo que plantearía un enorme problema, mucho más difícil que simplemente replicar el cromosoma X. No hay forma de que las personas que escribieron la Biblia supieran nada de eso. Creo que lo que está pasando ahora es simplemente demoníaco, respondí. Los extraterrestres no vendrían hasta aquí solo para tomar un mono al azar y adaptarlo a la especie humana. ¿Y no les importaría reemplazar a la gente? ¿Qué sentido tendría eso? Pero en retrospectiva, aunque ambos estábamos equivocados, creo que Richie estaba mucho más cerca de la verdad. La niña se despertó unos 15 minutos después. La escuché gemir desde la sala de estar. Alejándome de la ventana, donde había estado vigilando constantemente, la vi levantándose sobre la mesa. Su pequeño rostro era una máscara de dolor y confusión. ¿Dónde estoy?, ella preguntó. Estás justo al otro lado de la calle de tu casa, le dije. Te trajimos adentro. ¿Dónde está mi papá?, ella dijo. Solo negué con la cabeza. Hace más de 20 minutos que no veo personas vivas en la calle. Si tu papá está vivo, entonces debe haberse ido. Probablemente hay gente escondida en el bosque hasta que las cosas se calmen, respondí. En verdad, pensé que no había ninguna posibilidad de que su padre siguiera vivo. Me acerqué a la chica y le puse la mano en el hombro. Ella retrocedió, su cabello castaño oscuro cayendo sobre su rostro mientras se alejaba. No voy a hacerte daño, le dije. Mi nombre es Julius y el nombre de mi amigo es Richie. Pero ya conoces a Richie, ¿verdad? Ella asintió. Lo he visto varias veces cortando el césped y esas cosas, pero realmente no lo conozco, respondió. Bueno, él es uno de los buenos. Yo también. Por eso te trajimos adentro y te vendamos la pierna. Incluso te di puntos, aunque no sé qué tan profesionales se ven. Aunque creo que harán el trabajo hasta que podamos llevarte a un hospital. Mi nombre es Alicia, dijo, sonriendo, con manchas rojas apareciendo en sus pálidas mejillas. Gracias, supongo. Pero ¿sabes? En ese momento, las luces parpadearon. Volvieron a la vida por un momento y luego volvieron a morir. Ah, mierda, dije. Richie se levantó de un salto del sofá y se abrió camino en la oscuridad hasta la cocina. Lo oí revolver los cajones y luego sacó 2 linternas. Encendió uno y luego comenzó a acercarse para darme el otro. No es necesario, dije, encendiendo la luz acoplable al rifle de asalto. Su luz LED parecía cegadora, mucho más brillante que las 2 linternas de Richie. Se giró y le dio el otro a Alicia. Gracias, dijo tímidamente, encendiéndolo. Regresé a la ventana y decidí comprobar si había algún movimiento todavía. Con las farolas apagadas, apenas podía ver nada. Enfoqué mi luz a través de la ventana y grité cuando vi una figura parada a centímetros de distancia, al otro lado de la ventana, sonriendo. Extraños tentáculos blancos cubrían el área donde deberían haber estado sus ojos, retorciéndose y ondulándose, espesos de baba y sangre. Debajo, pude ver la cara dividiéndose en 2 mientras su sonrisa se extendía cada vez más, separándose excepto por 5 pulgadas de hueso y músculos relucientes en la espalda. Cientos de dientes afilados y dentados brillaban a la luz. Su cuerpo parecía desollado, mojado por la sangre que goteaba de sus dedos huesudos. Cerró la boca, la carne se unió sin ninguna línea o marca que indicara dónde se había separado y, con voz gorgoteante, habló. El experimento está casi completo. Mantendremos vivos a los fuertes. Al final, estarás solo y volverás a nosotros. Pero no tengas miedo. Haremos eternos a los fuertes. ¿Por qué estás haciendo esto? Grité, mi dedo apretó el gatillo. Quería destrozar esta monstruosa aparición, pero algo en mi interior me dijo que no disparara. Tenía la sensación de que no había venido solo y que si empezaba a disparar, podría obligarlos a invadir la casa y atacarme. Te quedan 3 horas hasta que termine el experimento, dijo, girándose para irse. Ignoró mi pregunta. Observé cómo los músculos de su cuerpo sin piel se contraían mientras se alejaba.
Los enormes tentáculos que brotaban de su cabeza se retorcían constantemente como serpientes. Vi a la criatura alienígena caminar hacia el bosque al otro lado de la calle, donde dos más de su especie esperaban, ambos desnudos y desollados. Un hombre con una túnica negra y una capucha puesta sobre su rostro los siguió mientras desaparecían en las sombras. No me había dado cuenta de lo enormes que eran hasta que una forma humana se paró directamente al lado de uno. Se elevaban sobre él, al menos 2,5 metros de altura, con sus tentáculos extendidos muy por detrás de ellos. Me volví para ver a Richie y Alicia, horrorizados en la cocina. Estaban preparando algunos alimentos perecederos a la luz de una linterna, haciendo sándwiches de jamón con queso y lechuga, bebiendo leche y jugo de naranja. Me senté, tomé un sándwich y le di un mordisco. Bueno, Richie, dije con la boca llena de sándwich, creo que tienes razón en cuanto a que están experimentando con nosotros. No sé por qué ni qué esperan lograr, pero es evidente que algo inteligente nos está utilizando como conejillos de indias. ¿Oíste lo que decía? ¿Qué va a pasar en 3 horas? ¿Es entonces cuando planean matarnos a todos nosotros, los supervivientes? Ya arrasaron con la mayor parte de la ciudad, dijo con amargura. Mataron a mi mamá. También mataron a mi familia, dije. Y creo que todos estaremos muertos pronto si no hacemos algo. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir de la ciudad. Tenemos que advertir a la gente de lo que está pasando aquí. Dijiste que esos matones del gobierno ya lo saben, dijo Richie. ¿A quién más vamos a avisar? Nadie nos creería ni por un minuto. Apenas lo creo. Sentí como si me hubieran abofeteado. No había pensado en los hombres de las camionetas negras desde que llevamos a Alicia. ¿A dónde habían ido? ¿Por qué no estaban allí, rastreando a las personas asociadas con la anomalía y disparándoles? A menos que hubieran abandonado el pueblo. Tal vez haya ido demasiado lejos para que esas medidas sirvan de alguna utilidad. Quizás por eso habían desactivado el 911 cuando llegué a la casa de Richie. Un escalofrío de miedo recorrió mi cuerpo mientras lo contemplaba. ¿Qué tal si nos vengamos de Melissa y de tu esposa? Me señaló, ¿y de tu madre? Señaló a Alicia. Me reí de eso. ¿Venganza? ¿Con qué? ¿Los 3 cargadores que me quedan para este rifle? Ustedes ni siquiera tienen armas y ella es solo una niña de 10 años. Quiero venganza tanto como cualquiera, pero tenemos que concentrarnos en sobrevivir. Sobre todo, teníamos que concentrarnos en que ella sobreviviera, dije, señalando con la cabeza a Alicia. Somos las únicas personas que quedan ahora que podemos ayudarla a salir viva de aquí. Richie estaba a punto de decir algo cuando comenzaron a gritar afuera. Escuché a un hombre gritar por su vida. Corrí hacia la ventana y vi a alguien golpeando la casa de Alicia al otro lado de la calle. «Oh Dios, por favor ayúdame, alguien». Él gritó. Cuando nadie respondió, comenzó a correr hacia la casa de Richie. Supuse que había estado haciendo esto durante un par de minutos. Pero cuando vio el haz de luz de la linterna desmontable del arma a través de la ventana delantera, sus ojos se abrieron como platos. «Oh, gracias a Dios», él dijo, «por favor déjenme entrar, están justo detrás de mí». Miré al hombre con asombro durante un largo momento, luego lo reconocí. Este era el agente al que le había tendido una emboscada en el bosque. Lo noté por la nariz rota, la marca de sangre en su frente, el traje negro que vestía e incluso por sus ojos fríos. Sin pensarlo, corrí hacia el pasillo y abrí la puerta principal. «Adelante», susurré. «Y deja de gritar. Vas a atraer todo en un radio de 10 millas con eso». Y entonces vi lo que había detrás de él, subiendo por la calle oscura, y mis palabras se atascaron en mi garganta. Una docena de agentes vestidos con trajes negros avanzaron, con tentáculos de color blanco hueso azotándose frenéticamente alrededor de sus cabezas. Sus ojos habían desaparecido, toda la parte superior de su cabeza reemplazada por esos extraños apéndices alienígenas. Debajo, vi sus bocas crujiendo, mordiendo constantemente el aire con dientes cerrados ensangrentados. Venían en nuestra dirección. «Hora de irse», les grité dentro de la casa a Richie y Alicia. Habían estado preparando mochilas con comida y agua.
En un instante, estaban fuera de la casa. Alicia agarrando con fuerza la mano de Richie mientras su pequeño rostro se contraía de miedo al ver a los agentes. Había puesto una revista nueva después de que llegamos a la casa. Apuntando a través de las miras, comencé a disparar, mis oídos zumbaban mientras el fuego brotaba del cañón. La sangre brotó del pecho y la cara de los agentes, sus tentáculos se partieron y arrojaron un líquido negro sobre el pavimento. Sus chillidos agudos y animales resonaban en el pavimento mientras corrían hacia adelante en un borrón. Recuerdo haber visto caer a 2 de ellos, luego a 4. Luego otro par tropezó cuando el arma hizo clic bajo mi dedo. Había pasado por las 30 rondas y no fue suficiente. 3 de ellos todavía corrían hacia nosotros cuando una luz cegadora brilló sobre los árboles. Escuché un sonido raro y un potente motor rugiendo detrás de él. Levanté la vista justo a tiempo para ver un helicóptero Black Hawk volando sobre mí. Un hombre con una ametralladora comenzó a disparar, acribillando a todos los agentes restantes en cuestión de momentos. Giró el arma hacia los que se arrastraban por el suelo, aún vivos, y con un destello de balas, ellos también dejaron de moverse. Luego, lentamente, comenzó a apuntarnos con el arma. Había comenzado a recargar, golpeando el cargador lo más rápido que pude. Sin pensarlo, lo levanté, miré por la mira y disparé. Como en cámara lenta, vi que el hombre que estaba encima de mí en el helicóptero se sacudía antes de caer por la puerta lateral. Con un ruido sordo, su cuerpo golpeó el césped de la casa de Richie, muy abajo. El helicóptero siguió volando y pronto desapareció sobre el bosque. El sonido de sus aspas se alejó y luego desapareció en segundos. Me volví hacia Richie y vi su cara sudorosa y sus ojos muy abiertos e inyectados en sangre. El agente estaba detrás de él, con el rostro cubierto de sangre. Richie todavía sostenía la mano de Alicia y la niña tenía el rostro presionado contra su pecho, llorando en silencio. «Realmente necesitamos salir de aquí», dije, mirando fijamente al agente. Me preguntaba cuánto sabía y cuánto me diría. Nuestro desaliñado grupo, ensangrentado, dolorido y herido, comenzó a caminar como uno solo hacia el sendero que bajaba por la calle, uno que yo sabía que atravesaba una reserva natural y salía al siguiente pueblo. Y mientras escuchaba hablar a la gente, me di cuenta de lo equivocado que había estado con respecto a todo lo que sucedía en mi ciudad. El hombre dijo que se llamaba agente Kevin, y lo que le dijo al grupo coincidía en su mayor parte con lo que me había dicho a mí cuando le tendí una emboscada y lo golpeé. Su agencia gubernamental secreta, a la que él solo llamaría los limpiadores, había sido alertada de la presencia de una posible anomalía en nuestro pequeño pueblo. Quien los había alertado había hecho que pareciera que se trataba solo de un par de casos dispersos de familias reemplazadas. Pero cuando llegaron, descubrieron que el goteo se había convertido en un tsunami. La gente del pueblo inundó el 911 con llamadas alrededor de la hora en que yo había llamado, hasta que tuvieron que apagar el servicio y entregar un mensaje pregrabado anunciando que los servicios de emergencia estaban suspendidos. No ayudó que la mayoría de los policías fueran reemplazados o atacados por familiares psicóticos. Y así comenzamos a contener y eliminar la anomalía con los únicos medios disponibles, afirmó. Cada vez que una llamada al 911 nos alertaba de la presencia de una posible familia reemplazada, íbamos y exterminábamos al grupo para evitar una mayor propagación de la enfermedad en toda la comunidad. Sin embargo, llegó el punto en que casi todas las casas de todas las calles se vieron comprometidas. Comenzamos a tener que ir de casa en casa, siendo alertados rápidamente de cualquier llamada al 911 mientras tanto, hasta que nuestros agentes se sintieron abrumados. Fue entonces cuando te encontramos escondido en la casa de tu vecino y se nos ordenó eliminarte a ti y a tu familia inmediatamente. Pero nunca tuvimos la oportunidad de encontrar a su esposa e hija, debido a circunstancias que usted ya conoce. Tuvimos que poner todos nuestros recursos en rastrearte antes de que escaparas, y potencialmente propagaras aún más la contaminación, y luego planeamos regresar y exterminar a los dobles. Después de que me tendiste una emboscada y me ataste, me senté allí esperando unos 5 minutos a que el resto del grupo viniera en mi dirección y me liberara. Entonces comencé a perder la esperanza de que me encontraran rápidamente. Todavía los oía hablar a lo lejos entre los árboles, pero habían dejado de avanzar. Pude moverme hacia la pared del acantilado y frotar las ataduras de tela contra un trozo de roca irregular hasta que liberé mis manos.
En ese momento, supe que algo había salido mal con el resto de mi grupo. Por un lado, podía escuchar sus gritos resonando en el bosque. Miré en su dirección. Docenas de sus brillantes luces LED todavía rebotaban locamente, enviando sombras caóticas por todas partes. No podía decir qué diablos estaba pasando. Escuché al líder de mi equipo gritar órdenes, tratando de poner a los hombres en fila. Entonces comenzó el tiroteo. Todas las armas comenzaron a disparar a la vez, disparando cientos de balas en segundos. Una luz violeta cegadora salió disparada del área y al instante todo quedó en un silencio sepulcral. El agente palideció al recordar esto, caminando junto a nosotros por el sendero rocoso que subía una colina y descendía hasta el siguiente pueblo, que estaba ubicado en un valle. Me acerqué sigilosamente al caos, tratando de ver qué estaba pasando sin involucrarme directamente. Necesitaba ver para poder descubrir el origen de la anomalía. Pensé que podría informarlo a mis superiores y luego podríamos trabajar para eliminarlo rápidamente, de raíz y rama. Vi algo en el suelo, medio enterrado. Lo que sobresalía tenía extrañas agujas plateadas y doradas, tan delgadas como la seda, como si hubieran sido hiladas por una araña alienígena. Se entrelazaban y entretejían en columnas delgadas y ahusadas de no más de unos pocos centímetros de ancho en la base, elevándose 6 metros sobre el suelo. Todos los agentes se quedaron parados como zombis, sin decir una palabra. Se balanceaban ligeramente sobre sus pies, como plantas arrastradas por una ligera brisa, sus movimientos sincronizados y espeluznantes. Parecía como si una única conciencia los atravesara, controlándolos como marionetas. La luz violeta comenzó de nuevo, saliendo en ondas ondulantes. Se movió lentamente, formando ondas iridiscentes y patrones fractales con energía similar a una red que se arrastraba a través de los árboles y la maleza. Vi que las agujas plateadas y doradas también comenzaban a iluminarse, brillando mientras la luz púrpura formaba una especie de extraño ciclón alrededor de las agujas, girando en espiral a su alrededor en círculos perfectos. Las bocas de todos los agentes se abrieron a la vez cuando su carne comenzó a ondularse y derretirse ante mis ojos. Entonces comencé a alejarme gateando rápidamente, tratando de hacer el menor ruido posible. La última vez que miré hacia atrás, vi los tentáculos que crecían en sus rostros, como un parásito que se abre camino fuera de la piel de alguien. Se estremeció. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Richie. ¿Cuál es el siguiente paso para su organización cuando todos los agentes en el terreno estén muertos o algo peor? Bueno, según la doctrina militar, si se elimina la primera línea de ataque terrestre, el siguiente paso lógico es tomar el aire, dijo. Esa es la doctrina de la OTAN. Y la CIA y todas las demás agencias generalmente siguen los principios militares, todo delineados por los generales y líderes de la OTAN. ¿Entonces podemos esperar ataques aéreos?, pregunté, horrorizado. Él asintió. Helicópteros con ametralladoras, ataques aéreos, proyectiles de artillería, todo, dijo. Este lugar se iluminará pronto. Queremos estar lo más lejos posible del centro de la ciudad. En el pasado no han dudado en utilizar armas biológicas o químicas en toda la zona. ¡Demonios! Una vez recuerdo que nuestro grupo fue asignado a una ciudad donde el suministro de agua quedó contaminado por una especie de hongo alienígena que transformó a la gente en una mente colmena. La mayoría de los limpiadores fueron eliminados en ese caso, y casi todos los agentes de la CIA también. Terminaron teniendo que exterminar toda la zona con agentes nerviosos como sarín y ciclosarín hasta que nada se movía en el suelo. La ciudad sigue bloqueada por controles militares. Usaron la vieja frase de que una mina de carbón se incendió bajo tierra y que arderá durante décadas. Pero todos los que están en los altos cargos del gobierno saben la verdad. En este punto ya habíamos avanzado mucho por el sendero y podía ver toda la ciudad debajo de nosotros. En ninguna de las casas brillaba ni una sola luz. Por las carreteras de abajo no pasaba ningún coche. El lugar parecía inquietante y abandonado. Sin embargo, de vez en cuando, un grito de terror o dolor atravesaba la noche, débil pero claro, resonando en las cimas de las colinas y entre los árboles hasta desaparecer en la nada. Vi varios helicópteros surcando los cielos. Utilizaron focos gigantes para barrer las calles y la parte delantera y trasera de las casas, buscando cualquier señal de movimiento.
De vez en cuando, los disparos de armas automáticas comenzaban a chirriar desde arriba, una señal de que tenían otro, aunque no sabía si estaban asesinando solo a dobles o a civiles inocentes, o a ambos. Ni siquiera estaba seguro de cuántos civiles inocentes podrían seguir vivos después del caos y el derramamiento de sangre que habíamos visto. Basado en el hecho de que el ametrallador del helicóptero había comenzado a apuntarme antes de que lo matara, creí que andaban asesinando todo lo que se movía. Quizás la anomalía se había extendido tan rápido que pensaron que no tenían otras opciones. Mientras examinábamos la vista bajo un cielo nocturno nublado, la primera nave no humana comenzó a desdibujarse en el horizonte. Volaron bajo, apenas sobrepasaron las líneas de árboles y se movieron mucho más rápido que cualquier avión. Y, sin embargo, no emitió ningún estallido sónico y ni siquiera hizo ruido. Avanzó de una manera extraña y discordante, saltando de un punto a otro de forma borrosa y luego, de repente, disminuyó la velocidad. Solo pude vislumbrar la nave, una maraña de filamentos de plata y oro que formaban un patrón reticular a lo largo del enorme cuerpo. Tenía el mismo tipo de arquitectura que las agujas que describió el agente Kevin, compuestas por hebras delgadas y curvas que subían y bajaban por el cuerpo de la nave. Brillaba de un azul suave, emitía un zumbido bajo y emanaba un olor a ozono y freón. Moviéndose en un elegante arco, voló a través de la ciudad como un gran dragón dorado. Detrás de él, vi 3 aviones de combate, tratando furiosamente de alcanzar la nave alienígena. Dispararon misiles que dejaron estelas de fuego y recorrieron el cielo, estrellándose en la parte trasera del cuerpo de la nave. Un destello de luz atravesó el cielo oscuro cuando el misil se encendió, y su estruendosa explosión resonó sobre las colinas hacia nosotros un momento después. La nave se detuvo por completo en el aire, congelándose en el lugar como si se hubiera detenido un vídeo. Cuando el humo y el fuego se disiparon, todavía flotaba allí. El aura azul aún lo rodeaba y su exterior estaba totalmente intacto. Los aviones de combate se acercaron a él y sus motores chirriaron a medida que se acercaban. La luz azul que brillaba alrededor de la nave creció rápidamente, formando una nube que parecía aspirar el aire a su alrededor. Chorros de relámpagos comenzaron a salir de la nube, docenas de corrientes de energía ramificadas que golpearon los 3 chorros en un instante. Los pedazos de sus aviones explotaron y las llamas saltaron del caparazón. Entonces cayó una segunda oleada de rayos y sus aviones se disolvieron en pedazos. La nube que rodeaba la nave se dispersó, arrastrada por el viento. Lentamente, casi perezosamente, comenzó a avanzar nuevamente, sus extraños motores zumbando, llenando la ciudad destruida con el olor a ozono mientras los vencedores se alejaban volando. Seguimos nuestro camino, intentando ganar tiempo. Alicia había comenzado a quejarse de que le dolía la pierna después de un par de millas. Richie y yo habíamos intentado turnarnos para cargarla, pero simplemente pesaba demasiado para cargarla en la oscuridad por un sendero lleno de raíces y rocas que sobresalían, tratando de agarrar un pie como un receptor que atrapa una pelota de béisbol. Su pierna había empezado a sangrar de nuevo y pude ver una mancha roja donde estaban los puntos sucedáneos. «Esto no es bueno», nos dijo el agente Kevin mientras la chica se alejaba cojeando más atrás. «Quizás tengamos que dejarla atrás». «No hay ninguna maldita manera de que la dejemos atrás», susurró Richie enojado. «Si no salimos de esta ciudad en el plazo de 3 horas, estaremos todos muertos. Lo entiendes, ¿verdad? Deberíamos sacrificarnos a todos por una niña. ¿Una niña que morirá de todos modos si no está fuera de la ciudad?». El agente Kevin replicó. «No sabemos si planean matarnos al final del tiempo límite», dije, pensando en el extraño rostro con tentáculos que había visto a través de la ventana y en el atisbo de ojos blancos y fijos detrás de los apéndices retorciéndose. Los había visto solo por un momento, como una estrella fugaz vislumbrada por el rabillo del ojo, pero la inteligencia contenida en esos extraños orbes había sido innegable. Miré hacia atrás, comprobando a Alicia. Ella se quedó más atrás que nunca. Gemí, deteniéndome para ir a ver cómo estaba. Escuché un crujido entre los árboles mientras daba la vuelta. Mi corazón dio un vuelco mientras giraba hacia el ruido y levantaba el rifle. Detrás de los arbustos, entre las sombras y las ramas, me vi a mí mismo. Llevaba la misma ropa, la misma sudadera con capucha que Richie me había regalado. Tenía el mismo corte de pelo, los mismos zapatos,
todo excepto que los ojos no eran los mismos. Brillaban con locura, brillaban con una rabia psicótica lo suficientemente poderosa como para disolver la realidad. Detrás de mí, vi a los otros miembros de nuestro grupo dispersos al azar en la distancia, Alicia, el agente Kevin y Richie, todos parados detrás de árboles o escondidos detrás de arbustos, mirando hacia afuera en la tenue luz que se filtraba a través de la maleza. Alicia me había alcanzado ahora. Se quedó mirando el bosque oscuro, sus ojos se llenaron de horror al ver a los dobles, inmóviles como estatuas con sonrisas rictus demenciales marcando cada uno de sus rostros. Recuerdo las palabras de esa abominación con tentáculos a través de la ventana palabra por palabra, incluso ahora, meses después. Había dicho, mantendremos vivos a los fuertes. Pensé que se refería a los supervivientes, pero algo se soltó en mi mente al considerar su vaguedad. Quizás quiso decir que mantendrían vivos a los dobles si mataban a su original. Tal vez se refería a la más fuerte de las dos entidades, una de mente intrépida, otra racional y humana. Levanté el arma para dispararle a mi doble y sacarlo de la ecuación para siempre cuando alguien me tacleó por detrás. Salí volando hacia adelante bajo el asalto inesperado. Mi cabeza golpeó fuerte contra un árbol mientras el suelo me quitaba el aire de los pulmones. El arma voló sobre mi cabeza y aterrizó a un pie de distancia mientras yo yacía allí, viendo estrellas y tratando de respirar. En un estado de ensueño, vi al doble de Al acercándose a mí, buscando algo en la parte de atrás de sus pantalones. Respiré rápido, obligándome a moverme, a apuntar al arma. Mi cabeza daba vueltas y el mundo parecía oscuro. Sentí que la sangre goteaba por mi cuero cabelludo, curvándose alrededor de mi oreja en un pequeño chorro. Al sacó un martillo, el extremo afilado ya estaba cubierto de pelo y sangre. Él me sonrió. «Es hora de trabajar un poco», dijo con su voz temblorosa de viejo, corriendo hacia mí con el martillo en alto. Escuché los gritos de Richie y el agente Kevin cuando se dieron vuelta y comenzaron a regresar hacia mí, pero parecían muy lejos. Respiré hondo y cuando Al se abalanzó sobre mí con el asesinato brillando en su rostro, levanté el pie y lo pateé en la entrepierna tan fuerte como pude. Su trayectoria cuando cayó con el martillo no cambió mucho por eso. Vi sus ojos abrirse de dolor, pero el extremo afilado del martillo todavía zumbaba en el aire hacia mi cráneo, y todo su cuerpo seguía su camino. Me alejé rodando y un momento después oí el martillo estrellarse contra la tierra con un ruido sordo. Richie me alcanzó entonces. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cuchillo de pelar mientras corría hacia adelante, algo que debió haber cogido de la cocina antes de irse. Mientras Al respiraba con dificultad en el suelo junto a mí, con los ojos desenfocados y llenos de dolor, Richie le clavó el cuchillo en mitad de la garganta. La hoja entera desapareció, cortando su carne con la misma facilidad con la que un buzo se desliza a través de la piel del agua. Tuvo espasmos y patadas, ahogándose con la sangre mientras inhalaba. Escuché un terrible gemido, un ruido de succión mientras intentaba respirar. Un líquido arterial de color rojo brillante entraba y salía al mismo tiempo que su respiración, burbujeando sobre el mango del cuchillo. Me miró, todavía sonriendo, y lentamente se acercó como si quisiera tomar mi mano. Para entonces ya me había recuperado después de lo que probablemente fue una conmoción cerebral leve. Me puse de pie y agarré el arma. Me levanté lenta y temblorosamente, sintiendo ganas de vomitar. Miré hacia el bosque, queriendo eliminar a mi doble antes de que pudiera matarme. Pero, en algún momento durante la lucha con Al, todo el grupo había desaparecido. Pude ver el pánico extenderse por el grupo cuando les conté lo que Alicia y yo habíamos visto. El agente Kevin exigió que le devolvieran su rifle de servicio M4. «Esa arma es propiedad del gobierno», dijo con petulancia, como un niño que exige un juguete. «Está registrado a mi nombre por todos los derechos». «Perdiste tus derechos sobre el arma cuando intentaste matarme», le dije, levantando el cañón y apuntándolo a la cara. «Si quieres recuperarlo, intenta recuperarlo. Te reto. Ven por él». Richie se interpuso entre nosotros dos, separándonos. «Vamos, muchachos», dijo. «Ya tenemos suficientes problemas como para matarnos unos a otros». «Estamos perdiendo el tiempo aquí discutiendo y el tiempo se acaba rápidamente». Sacó su teléfono del bolsillo y miró la hora. «Ya han pasado más de 2 horas.
Nos queda algo menos de una hora para que se acabe el tiempo y se produzca lo que estén planeando hacer. No creo que queramos estar cerca de aquí cuando eso suceda. Alicia continuamente se quejaba del dolor en su pierna. Se subió la pernera del pantalón para mostrarme las furiosas manchas rojas que florecían alrededor de los puntos. Un pequeño hilo de sangre oscura, casi negra, corría por su pierna y vi que ya había manchado un costado de su pantalón. Te llevaremos a un médico tan pronto como salgamos de aquí, le prometí, pero tienes que seguir adelante. No podemos cargarte todo el camino. Habíamos llegado a la cima de las colinas que rodeaban el pueblo y comenzamos a descender. El siguiente pueblo estaba en lo profundo de un valle, y tendríamos que tropezar por senderos empinados y rocosos para llegar allí. Desde lejos oí el chirrido de muchos motores potentes. Levanté la vista y vi aviones de combate que pasaban sobre mí de forma borrosa, rompiendo la barrera del sonido. Sentí el estallido sónico en mis huesos al pasar por mi cuerpo, haciendo vibrar mi pecho. Involuntariamente apreté mis dientes en mi labio cuando pasó, sacando un fino chorro de sangre. Su rugido comenzó a desvanecerse en la distancia antes de ser interrumpido por múltiples explosiones. Vi destellos de luz explotando desde el centro de la ciudad, como un segundo sol saliendo en la noche. Una nube en forma de hongo de humo negro se elevó hacia el cielo, mezclándose con las nubes oscuras de arriba. Eso no es bueno, dijo el agente Kevin, secándose el sudor de la frente mientras miraba tontamente en dirección a las explosiones. ¿Por qué no?, preguntó Alicia, manteniéndose cerca de mi costado y cojeando pesadamente, tratando de evitar su pierna lesionada y haciendo una mueca cada vez que ponía peso sobre ella. Una vez que comienzan los ataques aéreos, significa que han perdido el control total de los acontecimientos en tierra, dijo. ¿No crees que usarían armas nucleares, verdad?, preguntó Richie. El agente Kevin negó con la cabeza. No, eso generaría demasiadas señales de alerta, respondió. La radiactividad sale y se propaga, y es detectada por personas de todo el mundo. Así es como algunas personas en Europa supieron de la explosión nuclear de Chernóbil, incluso antes de que el gobierno soviético la anunciara. No, lo contenderían con artillería y explosivos convencionales de alto rendimiento, y si eso fallaba, probablemente rociarían armas químicas hasta que el área se volviera inhabitable durante 100 años. Tienen suficientes reservas secretas para acabar con 100 ciudades de este tamaño sin causar una mella considerable. Podrían decidir arrojar gas nervioso VX o ciclosarín desde fumigadores y helicópteros, y cuando lo hagan, queremos estar muy a contraviento del área objetivo. ¿Qué pasa si llegamos al siguiente pueblo y descubrimos que está sucediendo el mismo tipo de mierda?, pregunté, viendo una visión de pesadilla de calles vacías llenas de cuerpos asesinados. Creo que mi voluntad se habría quebrado si hubiera llegado allí y lo hubiera encontrado lleno de gemelos psicóticos, especialmente después de la pérdida de mi familia y muy probablemente de la muerte de todos mis amigos que vivían cerca, excepto, por supuesto, Richie. No me di cuenta en ese momento de que algunos miembros de nuestro grupo no verían la siguiente ciudad. En cuestión de minutos, 2 de nosotros moriríamos. Estaba caminando al lado de Richie, con Alicia cojeando delante de nosotros. El agente Kevin iba detrás, comprobando continuamente el rastro detrás de nosotros en busca de señales de acecho. Me sentí observado por todos lados. Me pregunto con qué tipo de combustible funciona esa nave, decía Richie, fusión de hidrógeno o antimateria, o tal vez algún tipo de estado cuántico que ni siquiera conocemos todavía. En realidad, el gobierno ha realizado ingeniería inversa al menos en una de las naves, dijo el agente Kevin. Tenía una capa exterior compuesta por un sustrato giratorio llamado condensado de Bose-Einstein, un tipo de superfluido que desafía la gravedad, y en el centro pero nunca llegamos a oír hablar del motor. De repente, 2 figuras salieron corriendo de entre los arbustos, empuñando hachas chorreando sangre. Con los ojos desorbitados, vi a mi doble blandiendo el hacha hacia mi cabeza. Sentí como si lo viera todo en cámara lenta. Levanté el rifle automático y apreté el gatillo. El retroceso hizo que el arma se elevara en alto mientras una ráfaga de disparos rompía el silencio de la noche. Las balas no alcanzaron al doble por apenas unos centímetros, chocando contra los árboles a unos pocos centímetros por encima de su cabeza y haciendo llover astillas sobre su cabello y su cara. Al darme cuenta de que se me había acabado el tiempo, traté de lanzarme hacia un lado, pero el hacha me alcanzó con fuerza en el hombro derecho.
Lo sentí cortar la piel y romper la clavícula debajo. Caí hacia atrás, con el brazo entumecido por el repentino impacto del brutal ataque. Cuando aterricé en el suelo, con el viento fuera de mis pulmones, vi al agente Kevin retroceder a trompicones, con la hoja de un hacha hundida profundamente en su frente. Se llevó la mano a la cara chorreante y se golpeó la frente como si acabara de recordar algo importante. Sus labios se abrieron, jadeando, sus piernas temblaron y vacilaron antes de caer hacia adelante. El impacto obligó al hacha a penetrar más profundamente en su cráneo. Su asesino, su gemelo idéntico, se abalanzó hacia adelante, tirando del hacha, tratando de liberarla. Con cada movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha, brotaban más grandes gotas de sangre. Richie se defendió de su doble. Vi a su gemelo lunático alzando un reluciente cuchillo de carnicero. Richie tenía las manos en alto como si suplicara. El pequeño cuchillo de pelar sostenía sin apretar en una mano mientras intentaba retroceder. El doble comenzó a balancear la espada salvajemente hacia adelante y hacia atrás, 2 golpes cortando profundamente el pecho de Richie. Y entonces Alicia empezó a gritar detrás de mí. Me volví para verla alejarse arrastrándose del caos. Una pequeña silueta se agazapaba entre los arbustos a solo unos metros de distancia. Solo los dientes blancos y sonrientes aparecían en las espesas sombras de la maleza, brillando como un demoníaco gato de Cheshire. Como atrapado en una visión de pesadilla, vi a nuestro grupo siendo masacrado por todos lados. Lenta, demasiado lentamente, agarré el arma y vi el destello de metal por el rabillo del ojo cuando mi doble se apresuró a dar el golpe mortal. Levanté el arma por encima de mi cabeza en el último momento posible, preparándome para el golpe. La hoja cayó sobre el costado del arma, enviando vibraciones discordantes recorriendo mi cuerpo. Sentí que mis hombros casi se habían salido de sus órbitas, pero al menos estaba vivo. Giré el cañón hacia su cara y apreté el gatillo. Le destrozó las mejillas y la nariz, y por un momento, vi mi propio rostro esquelético. Los dientes sonrientes medio volados en pedazos mientras la figura se balanceaba como un boxeador antes de un knockout. Luego cayó hacia adelante, aterrizando pesadamente encima de mí, cubriéndome con mi propia sangre. Una pegajosidad y un olor algo familiares que emanaban de ella a medida que fluía. Luché contra el cadáver, pataleando y rodando. El peso muerto presionó el arma contra mi pecho. Escuché los gritos de dolor de Alicia, y aún más aterrador, nada de Richie. Mientras quitaba el cadáver de mi doble, jadeando con un repentino estallido de energía, me di cuenta de que no podía mover ni sentir mi mano derecha. Miré hacia abajo y lo vi, blanco y pálido, tan inerte como una estrella de mar muerta. Usando mi izquierda, agarré el arma y me volví hacia el doble del agente Kevin. Lo vi de pie junto al cadáver de Richie, blandiendo el hacha una y otra vez en la carne del pecho de Richie. Richie yacía allí, mirándome, con los ojos muy abiertos y horrorizados. Sus ojos parecían volverse negros mientras sus pupilas se dilataban por la muerte. Con cada golpe del hacha, su cabeza sacudía, como si dijera que no. Le disparé al doble del agente y mi visión se volvió borrosa por un momento. La ráfaga de disparos hizo que me zumbaran los oídos. Con el tinnitus chillón nublando mi oído, me volví hacia Alicia. Vi a 2 Eliches, vestidas con ropa idéntica, ambas cubiertas de sangre y cortes. Se mordieron y agarraron el uno al otro y yo no tenía idea de qué hacer. Entonces me di cuenta de que faltaba uno de los dobles. Oí el susurro de los arbustos justo detrás de mí. En lo alto de mi visión, vi caer el cuchillo. Rodé, pero se estrelló con fuerza contra mi palma blanca y muerta, inmovilizando la mano entumecida en el suelo mientras la sangre brotaba de la herida. Con la otra mano, levanté el arma y apunté a la figura sonriente de Richie. Sin dudarlo, disparé, abriendo múltiples agujeros en el centro de su pecho. Me volví hacia la Alicia, preguntándome qué diablos debería hacer. Pero cuando miré, descubrí que ya era demasiado tarde. Uno se paró sobre el otro, estrangulándola, inmovilizándola contra el suelo. A la chica de arriba le salía sangre de la pierna y sentí una oleada de esperanza. Esa debe ser la verdadera Alicia. El rostro de la otra se volvió púrpura, profundizándose y oscureciéndose hasta adquirir un tono enfermizo y asfixiante, y sus labios se volvieron azules. Mientras ella moría, una ola de calor y luz nos invadió.
Momentos después, una explosión sacudió la tierra y las ondas de choque atravesaron el suelo. Regresé a la ciudad y vi una enorme nube en forma de hongo elevándose en lo alto del aire. Parecía que no quedaba nada de ello. Frente a la enorme bola de fuego y humo que emanaba del área central, una gran nube azul brillaba en el aire. Pronto, vi la nave alienígena, acelerando hacia nosotros de forma borrosa, abandonando el área que acababan de destruir. Vinieron directamente hacia Alicia y hacia mí con la nave flotando sobre los árboles. Momentos después, los seres humanoides desollados desaparecieron frente a mí. Todavía estaba en el suelo con una herida que brotaba y una mano muerta, aturdido y en agonía. Alicia no tenía mejor aspecto, estaba cubierta de sangre, la herida de su pierna abierta de nuevo y su rostro blanco y pálido. Respiraba aceleradamente y temblaba, parecía que iba a desplomarse. Miró a los tres seres que se manifestaron frente a nosotros con una expresión en blanco en su rostro. «Ustedes dos son los últimos que quedan con vida», dijo el que estaba al frente, con sus tentáculos de color blanco hueso retorciéndose como serpientes. Detrás de la masa de tentáculos de su cara, vislumbré dos ojos inteligentes, redondos, de un blanco puro y sin párpados. Parecían húmedos y relucientes como ópalos, brillando con arcoíris y colores. Apenas, susurré. El ser sacó un extraño frasco negro. Con una postura reverente, se arrodilló ante mí y acunó mi cabeza con su mano larga y retorcida. Luego sacó un poco de mi sangre de la herida. Se puso de pie y caminó hacia Alicia, repitiendo este extraño ritual. Luego habló con los demás en un lenguaje extraño y gutural con clics y silbidos mezclados al azar, con una cadencia rápida y excitada. Se volvió hacia mí. Eres un sobreviviente. Ambos lo sois. Habéis demostrado ser dignos. Eres digno de la vida. Cuando llegue la limpieza, el momento de la renovación, exterminaremos toda vida indigna de vivir y empezaremos a formar a tu pueblo de nuevo a partir de la sangre de los supervivientes. Un segundo Adán y una segunda Eva. Quizás esta vez realmente sean creados a imagen de Dios, el Dios verdadero, nosotros mismos. Vi en ese momento que los dos alienígenas detrás de él sostenían pequeños botes negros en sus manos. Uno caminó hacia mí y otro caminó hacia Alicia, rociándonos a ambos en la cara. El mundo giró y luego mi visión se volvió negra y sentí que me elevaban antes de desaparecer por completo. Me desperté en un hospital del Capitolio Estatal. Alicia estaba en la habitación de al lado. No recordábamos cómo llegamos allí ni quién nos dejó. Después de todo lo dicho y hecho, terminé perdiendo la mayor parte de mi brazo derecho en una cirugía de emergencia. La herida del hacha cortó las terminaciones nerviosas y provocó una grave pérdida de sangre en toda la extremidad, provocando una privación irreversible de oxígeno y la muerte permanente del tejido. El cirujano dijo que llegué justo a tiempo. Pero a medida que pasaron los meses, sentí que perdí algo mucho más fundamental, algo más grande. He estado en contacto con la familia adoptiva de Alicia y me dijeron que está actuando de forma extraña y que no habla. Me pregunto si cometí un error. Toda la experiencia fue una pesadilla que quiero borrar de mi memoria para siempre. Condujo a la muerte de mi familia y amigos y a la paralización de mi cuerpo. Solo puedo esperar no volver a ver esos tentáculos de color blanco hueso retorciéndose nunca más.